Buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a avanzar rápidamente porque tenemos mucho material que vamos a trabajar simultáneamente. Vamos a trabajar un PowerPoint, vamos a trabajar la Biblia y vamos a trabajar el material que tenemos, que nos estamos apoyando, porque pues ya nos quedan poquitísimas clases y es importante que nosotros tengamos por lo menos las claves de interpretación de la teología de San Juan. Entonces, primero vamos a utilizar un poquito la Biblia y si la tienen ahí, van a ir conmigo. No vamos a ir leyendo, sino porque esto ya lo vimos, solo vamos a hacer un repaso así rapidito y nos vamos al prólogo en el versículo 14 del capítulo 1, o sea, el prólogo, y vemos que esta es la respuesta a quién es Jesús. Entonces, acuérdense que hemos dicho que los evangelios se escribieron para responder a una pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Los 4 evangelios se escriben con esa finalidad, no solo teológica, sino también histórica. Entonces ya el prólogo nos ha ubicado con que Jesús existe desde siempre, desde la eternidad. Pero luego, en el versículo 14, dice que la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ok. Entonces, ahí está la clave de interpretación. Y dijimos en su momento, cuando vimos el prólogo, dijimos que esta referencia o esta revelación es exactamente lo mismo que Lucas hace con el ángel Gabriel a María y que Mateo hace con el sueño de José con el ángel Gabriel. Bueno, entonces es la narración de una manera diferente, o sea, la respuesta de una manera diferente, de una forma literaria diferente, para decir que Jesús, ¿quién es Jesús de Nazaret? Es la palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Como hemos dicho que siempre nos tenemos que ayudar de los comentarios de pie de página, si uno lee el comentario de pie de página, se va a dar cuenta que este versículo 14 es la parte central de todo el prólogo. Ahí lo dice. Y entonces se van a fijar que la palabra se hace carne, o sea, se hace humano, puso una tienda, fíjense, la fiesta de los tabernáculos, o sea, ya dijimos en su momento que Jesús asume todas las fiestas judías. Entonces está la fiesta de los tabernáculos, Jesús pone su tienda, su morada entre nosotros, eh, y para que nosotros contemplemos la gloria de Dios. Y esto lo dice la nota de pie de página. Dice entonces, el cuerpo de Jesús se ha convertido en tabernáculo, o sea, se ha convertido entonces en la tienda, se ha convertido, dice también, o sea que la presencia divina ligada antes en la tienda del desierto. ¿Ya? O sea que aquí es donde vemos el proceso de las fiestas. En el desierto, primero empezamos desde el Génesis, que eran nómadas y hacían tiendas. Okay, ese es el origen. Luego salen de Egipto, van en el desierto, son migrantes, ponen tiendas. Luego entran a la tierra prometida y entonces celebran su identidad, recuerdan sus orígenes y celebran la fiesta de las tiendas. Es una fiesta judía. Pero resulta que aquí ya Jesús es el que absorbe, asume, encarna esta fiesta judía y Él es la fiesta. Es la presencia de Dios siendo una tienda carnal, una presencia física. Después entonces
esa presencia que llevaba en las tiendas se coloca en el templo. Esto lo dice la nota de pie de página. Dice, después Jesús encarna el templo con la purificación del templo. Y también la persona de Jesús encarna la Pascua, porque está de paso. Otra vez, una fiesta que empieza desde Génesis con los patriarcas Pascua, de paso, eran nómadas, luego después salen de Egipto, Pascua, pasan de una situación de esclavitud a libertad, Pasaj. Luego se institucionaliza esa fiesta y la celebran ya como una fiesta cuando ya están establecidos en Canaán. Y luego Jesús encarna la Pascua. Entonces ahí tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces. Entonces estamos haciendo una síntesis dándonos cuenta que en el Evangelio de Juan, lo que dijimos en toda la primera parte, Jesús está la mayor parte de tiempo en Jerusalén, a diferencia de los sinópticos, y está pues actualizando, encarnando, asumiendo todas las fiestas judías con los signos que ya hemos visto en la primera parte. Bueno, esto está aquí en el versículo 14. Luego, si ustedes quieren ver un poquito más, dice que en el capítulo, vamos a ver, después, no, aquí vamos hasta el capítulo, la purificación del templo. En la purificación del templo dice, como se acercaba la Pascua judía, estamos repitiendo lo que ya dijimos, Jesús va a asumir ese paso, esa Pascua, Jesús subió a Jerusalén y es donde purifica el templo. Entonces, acuérdense ustedes que destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Después los apóstoles se recuerdan que es la resurrección, o sea, que Jesús muere y en 3 días resucita. Bueno, la fiesta de la Pascua. Luego, estando en Jerusalén, luego en el versículo 23 de ese mismo capítulo 2, estando en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él a ver las señales, o sea, los signos. Entonces luego sigue Nicodemo, que lo vimos perfectamente. Luego vamos caminando, no sé si van conmigo, pero deben de ir conmigo. Entonces seguimos caminando, vamos por el capítulo 4, que vimos la samaritana, vimos Nicodemo, y así vamos viendo que pasando algún tiempo celebraban los judíos una fiesta. Entonces estamos en el capítulo 5, con donde Jesús cura a un enfermo en la piscina. Entonces es una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Y entonces aquí explica primero, pero nos vamos a la nota de pie de página. Entonces dice, muchos comentaristas ven en este versículo una glosa que ilustra el sentido de los versículos 7, pero habla realmente de una curación, no solamente, o sea que ese lugar era un lugar donde se curaba, donde era una piscina donde se movía las aguas y los enfermos entraban ahí. Pero es importante darse cuenta que las fiestas judías tenían un sentido de purificación, de expiación, y entonces aquí les habla siempre el tema en Jerusalén y en las fiestas. Después pasamos al capítulo 6 y Jesús está otra vez, pasa de un lugar a otro, y también aquí está otra vez la fiesta judía. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, y levantando la vista, viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan? Capítulo 6, ¿verdad? En la Pascua nuevamente. Luego en el capítulo 7, Jesús es la luz y la vida.
Dice, después recorrían, se acercaba la fiesta judía de las chozas, o sea, un poco de las tiendas, que ya luego, pues ya no conocían tiendas, sino chozas. Y así van viendo ustedes, para que ustedes vean que en su propia Biblia, si ustedes leen los contextos y las notas de pie de página, sobre todo si ustedes van a preparar una predicación, pues fijarse en este tipo de cosas para no sacar de contexto los temas, ¿verdad? Sino que realmente ir entrando en la teología de Juan, que son varias perspectivas, no es solo una. Primero, el hecho de que desde el principio revela que Jesús existe desde la eternidad. Esa es la primera revelación. Luego, la segunda que estamos viendo es que Jesús encarna todas las fiestas judías, todas. Entonces, inclusive el templo y la purificación y todos los ritos y todo Jesús los encarga. La expiación, pues en la crucifixión y todo eso, ¿verdad? Y así ven ustedes, creo que en el capítulo 9, también la curación del ciego, pues no marqué aquí ninguna fiesta, pero luego tenemos en Jesús el Buen Pastor, en el capítulo 10, que también presenta, dice, la fiesta de la dedicación. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, y Jesús paseaba en el templo. Dice la fiesta de la dedicación, dice la nota de pie de página, la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces. Entonces vamos viendo todas estas fiestas, luego está la resurrección de Lázaro, y entonces aquí, cuando tenemos esta parte que tengo aquí ya presentada en la pantalla, que sí la ven, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí estoy compartiendo pantalla. Sí, hermana. Ok, Sí, lo vemos. ok, entonces, fíjense bien lo que dice. De estos capítulos 12, del 20 al 36, dice, este pasaje al final de la primera parte del Evangelio de Juan constituye una cumbre de la doctrina del evangelista. O sea que dijimos que el Evangelio de Juan tiene dos partes. Entonces, esta parte del 20 al 36 quiere decir que la primera parte, que empezó desde el prólogo, termina al 12, capítulo 12, versículo 19. Y entonces dice aquí este pasaje al final de la primera parte, o sea, del 20 al 36, aquí es el final de la primera parte, constituye la cumbre de la doctrina del Evangelio. ¿Cuál es esa cumbre? Oigan bien, por favor, porque es muy importante el tema de la cruz, el tema de la muerte y el tema de la resurrección. Para Juan, la cruz no es solamente el momento clave del retorno glorioso. Hemos visto las palabras claves que se han ido desarrollando en el Evangelio de Juan. El yo soy, la hora, la gloria de Dios. Entonces, la gloria, el retorno glorioso. O sea, la gloria de Dios no es el sufrimiento, o sea, Dios no se gloria con el sufrimiento y el dolor y la muerte de nadie, ¿verdad? Sino que es necesaria la muerte porque es el retorno glorioso en gloria de Jesús a su Padre. Pero en el Evangelio de Juan, además de eso, es ese lugar de la cruz, ese lugar de la gran batalla cósmica. O sea, cuando no lo vemos en el Evangelio de Juan, no lo vemos, pero en los sinópticos ustedes se dan cuenta que a Jesús le llaman hijo de David. Se dan cuenta que en el Evangelio de Juan no aparece esa frase. Pero
lo que hay de trasfondo es que el pueblo judío, con sus distintos movimientos, fariseos, saduceos, Sanedrín, celotas, esenios, todos los grupos religiosos que habían, o sea, todos creían en Dios, pero todos tenían una expectativa de Dios muy similar a lo que había hecho David. ¿Y qué había hecho David? Pues para colocar a cada tribu en su territorio había batallado, había peleado, había matado gente. Ok. ¿Y qué hizo después cuando lograba ganar territorios? Pues los formaban parte de Israel y colocaba ahí a las tribus. O sea que David configuró todas las tribus, las volvió a reunir. ¿Qué tribus? Pues aquellas que venían desde el Génesis de Jacob, los hijos de Jacob, y luego que se quedaron en Egipto, y luego que salieron migrantes, y luego que entraron a la tierra prometida, pues estuvieron por ahí durante mucho tiempo hasta que David los ubicó en un territorio. Y entonces eso es lo que esperaban. Pero ¿cómo lo hizo David? Pues peleando, batallando contra todos los enemigos, los filisteos, los amonitas, los moabitas, todos los habitantes que estaban ahí. Esto también es importante de entenderlo, porque ¿por qué? Es que se está batallando en una tierra que estaba habitada, porque acuérdense que desde el principio hemos dicho de que Dios es el Señor y creador de todo. Entonces Él ha prometido una tierra y la tierra es un don, es un regalo que da. Entonces, porque le pertenece. Entonces, David, pues como ya se habían apropiado otros la tierra, ha tenido que batallar para darles esta tierra a las distintas tribus. Entonces, él consolidó las tribus, él peleó contra los enemigos, él pues tuvo la iniciativa de hacer el templo, aunque no lo hizo Salomón, ¿verdad? Vean que esas cosas las hace Jesús. Y obviamente reinó en las 12 tribus David, ¿verdad? Era importantísimo en toda la historia, incluso hoy David, pues es un personaje central en el judaísmo. ¿Okay? Pero en el tiempo de Jesús, pues justamente el Mesías iba a ser alguien que iba a realizar esos 4 acciones que hizo David. Y Jesús las hace, solo que las hace de una manera pacífica. Entonces, el tema de la crucifixión es una batalla cósmica. O sea, Jesús está peleando contra el mal, pero ya no solo contra el mal de los enemigos físicos, filisteos, amonitas, no, contra el mal cósmico, o sea, universal, ¿verdad? Y entonces, cuando él muere, ¿verdad? Pareciera un fracaso. Pero en el Evangelio de Juan, y eso es importante entenderlo, y hay que darse cuenta, por favor, que Jesús, para eso lo tienen que leer con atención, con notas de pie de página. En el Evangelio de Juan, porque acuérdense que hemos dicho constantemente, proclamación del Santo Evangelio según. Esta palabra según es que es la perspectiva que está utilizando esas comunidades para que nosotros podamos interpretar quién es Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús en la cruz está desarrollando una batalla, está realizando una batalla. Ya anteriormente, ya reunió a las tribus. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo con sus comidas. En el Evangelio de Juan no tenemos tantas comidas como en el Evangelio, como en los sinópticos, pero sí hay comidas, sí hay comidas. Y una de las cosas es darse cuenta que los apóstoles pertenecen a distintas tendencias, no todos son pescadores. Hay celotas, hay publicanos, hay pues pescadores, hay de distintas formas. Y las comidas, sus comían con pecadores. Entonces, eso está muy
descrito en los sinópticos. En el Evangelio de Juan hay pocas comidas, pero sí hay comidas también. Entonces, Jesús en las comidas reúne a las tribus. Y Jesús purifica el templo, o sea, el templo que se ha construido por Salomón, que luego fue destruido y reconstruido, primero por Esdras y Nehemías y luego reconstruido más por Herodes, pues Jesús lo purifica. Y entonces en el Evangelio de Juan, cuando Jesús gana la batalla, ¿por qué la gana si muere? Porque en el Evangelio de Juan, Jesús muere, resucita y entrega, o sea, muere, entrega su espíritu y resucita en el mismo momento de la cruz. Eso no me lo crean a mí, vayan a su Biblia, leen ese momento y se apoyan con las notas de pie de página de su Biblia. Y por eso ese es la gloria decisiva, la victoria decisiva de Jesús o de Dios sobre Satanás, que es el príncipe del mundo. Entonces, vean que la clave no es una clave en el Evangelio de Juan. No van a encontrar ustedes a Jesús lamentándose en el Getsemaní. Ese episodio no se encuentra en Juan. Toda la parodia que se va a desarrollar en la pasión, las burlas, que lo escupen, que le ponen la corona, que le ponen el manto, es una parodia. O sea, se están burlando. Pero realmente es la entronización, o sea, realmente son todos los pasos que van llevando al rey a llegar a su trono. Y entonces en la cruz viene a ser el trono. ¿Por qué el trono? Pues porque va a ser el paso al Padre, pero al mismo tiempo va a ser la victoria del mal, porque Jesús no se queda muerto, sino el Padre lo resucita, le restaura, ¿cómo sería la otra palabra? Lo, lo, lo ratifica, le ratifica toda su acción, toda su vida con la resurrección. Entonces, estos versículos, perdón, del 20 al 36 del capítulo 12, pues anuncian solemnemente la glorificación de Jesús. Pero ojo, ¿por qué? O sea, la gloria de Dios y la glorificación de Jesús, la gloria del Padre, no es el sufrimiento y el dolor, sino es la respuesta del Padre que lo saca de la muerte. No lo baja de la cruz, lo saca de la muerte, le restaura la vida. Esa es la clave de interpretación de todo el Evangelio de San Juan. Entonces, eso lo tienen que leer ustedes en su Biblia, el momento de la crucifixión con las notas de pie de página, para que ustedes capten, porque esta es la característica del Evangelio de Juan, que los sinópticos no tienen esa perspectiva. En los sinópticos ustedes ven a Jesús que va padeciendo, sufriendo, y claro que en el Evangelio de Juan también, pero el sufrimiento y el dolor tienen otro sentido, otro significado en el Evangelio de Juan. Por eso Jesús no está, que dijera yo, si es que sí sufre, pero no está padeciendo, ¿no? O sea, todo lleva un proceso de gloria, pero la gloria no es el dolor, ni el sufrimiento, ni la cruz, sino es lo que Dios va a hacer en la persona de Jesús, que va a ser resucitar. No sé si me doy a comprender en esta parte. ¿Aló? ¿Me doy a entender o no? ¿Están ahí o no? Sí, le estamos escuchando y sí le estamos comprendiendo casi parte de lo que usted nos está diciendo acerca de la glorificación del Señor. Pero ¿qué parte? ¿Qué parte sí, qué parte no? Porque no es parte, hay que comprenderlo todo. Entonces hay que comprenderlo todo y hay que ir, lo que no comprendemos, hay que anotarlo para irlo buscando en la escritura, o sea, en su Biblia,
e ir ustedes captando. ¿Sí, Víctor? ¿Sí, Víctor? Una duda que me causa, bueno, estoy entendiendo completamente esta parte de la glorificación Ajá, desde el punto del bíblico, pero yo tengo ajá. una duda y no sé A ver. si sea correcto pensarlo así, porque si uno lo dice en una prédica, no va a decir que uno salga diciendo lo contrario, ¿no? Pero Ajá. si en la glorificación es donde se hace concreta o plena la revelación o no tiene una conexión en cuanto a Jesús como logos revelado, Pues porque ahí es usted donde, mencionó la ahí es palabra, ¿no? Ajá. justamente en la Ujú. glorificación, que lo vamos a encontrar en los discursos. Por ejemplo, en el capítulo 17, que vamos a ir entrando en eso, encontramos en esos discursos que Jesús pide la gloria. Ha llegado el momento que glorifiques a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado. Entonces, de ese tema estamos hablando, pero ese tema de la gloria, o sea, de quién es Jesús, de la identidad absoluta y completa de Jesús, esa es la gloria de Jesús. Y entonces, esa es justamente la revelación. Pero ¿saben por qué les estoy haciendo este énfasis tan grande? Porque justamente en esta semana tuve una plática con una persona que está teniendo unas circunstancias difíciles porque su esposo ha perdido la mente completamente. Y entonces ella es la cuidadora de este enfermo y además está cuidando a su hermana que también tiene un problema de salud. O sea, está cuidando a dos enfermos complicados. Entonces yo hablaba con el hijo y le decía yo que había que ayudar a su mamá, porque al final la persona que perdió la mente totalmente, dice un neurólogo, es como que esté desconectado, como un aparato que está desconectado, no funciona. Y esta persona va a vivir mucho, porque va a morir no de esa enfermedad, sino cuando tenga un infarto, un problema, una complicación de otros órganos, porque no se estresa, no se angustia, simplemente no sabe nada de lo que está pasando. Pero el cuidador que tiene que estar viendo tantos detalles, esta persona sí se desgasta más. Pero me llamó mucho la atención el comentario que me hizo el hijo. Me dijo, mi mamá es muy, muy católica desde siempre. Oigan lo que dijo. Y para ella, el sufrir forma parte de la religión. Fíjense ustedes, fíjense qué cosa más seria, ¿verdad? Porque no es sufrir por sufrir. Vean ustedes, por eso estoy haciendo énfasis en la comprensión de lo que es realmente la cruz. Para Juan, la cruz no es solamente el retorno al Padre, no es solamente un momento de dolor, no es, sino es una batalla cósmica donde Jesús sale, no sale fracasado, vence. ¿Por qué? Porque resucita. Es que el tema no es quedarse en la cruz, ni es sufrir por sufrir. El tema es saber que se resucita. Obviamente, obviamente para eso, pues vamos a encontrar en el Evangelio de Juan que después de la resurrección de Lázaro, lo quieren atrapar. Y dice Jesús, hay que leer todos esos contextos. Después de la resurrección, dice que ha habido mucha gente. Esto está un poquito antes aquí, fíjense. Vamos adelante. Aquí está. Ahí es que se mueve esto. Dice, estos versículos tienen carácter redaccional. La resurrección reciente de Lázaro juega un papel decisivo en el éxito de la procesión triunfal de Jesús. Jesús entra, acuérdense ustedes, en la burriquita. Así es como va desarrollando el relato Juan. Al final de la primera parte del Evangelio, como la semana inaugural del testimonio de Jesús. Ahora, ante el sorprendente signo de la resurrección de Jesús, los fariseos, por contrario, reconocen que nada ha conseguido y que sus planes han fracasado. He aquí que el mundo se ha ido tras él.
es un reconocimiento de la realidad presente y una profecía del triunfo futuro de Jesús. Porque en la Biblia van a encontrar ustedes que quieren matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y dice, los sumos sacerdotes y los fariseos, reunidos entonces en consejo, dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, dijo, no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no muera por toda la nación? Entonces dice que no lo dijo solamente así porque se le ocurrió, sino que es una especie de profecía de la muerte de Jesús, que iba a morir no solo por la nación, sino por toda la humanidad, sino para reunir a la unidad, a los hijos de Dios que estaban dispersos, que es lo que estábamos hablando, las tribus dispersas, pero y aquí no solo se va a las tribus, sino a toda la humanidad. Entonces dice que aquel día resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Otra vez dice, se acercaba la Pascua judía, muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse en la fiesta de la purificación. Entonces buscaban a Jesús en el templo y decían, irá a venir. Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciara. Ese es el contexto que tenemos. Entonces, en ese contexto nos damos cuenta que ya desde el principio quieren matar a Jesús. Bueno, ya en Marcos desde el primer capítulo, ¿verdad? Pero aquí vamos viendo cómo el relato va siendo progresivo. La fórmula sencilla, que generalmente se lee literal, cuando dice, bueno, ¿cuál era la misión de Jesús? Morir por todo. Agarran esta frase de morir por la nación o morir por toda la humanidad como que fuera esa la misión de Jesús. Pero esa no fue la misión de Jesús. La misión de Jesús fue dar a conocer el verdadero rostro de Dios y el verdadero sentido de cada fiesta. O sea, cada fiesta es el culto de Dios. Entonces, ¿cómo es esa fiesta? Se debe encarnar, se debe expresar desde adentro. O sea, uno no va solo a ser un espectador o ir solo porque es una obligación. Es una expresión desde adentro. Es lo que está haciendo Jesús. Entonces, para que vean entonces que hay que ir leyendo y poniendo en contexto en su Biblia lo que estamos estudiando, porque de lo contrario no se puede, ¿verdad? Entonces, luego en esta segunda parte vamos a encontrar los discursos de Jesús, que va a hablar la hora que está anunciada desde Canaán, desde las bodas de Caná, cuando dice Jesús, no ha llegado mi hora. Ok, pues entonces aquí ya empieza a responder cuál es la hora que ha hablado tantas veces en el Evangelio de Juan. Y la hora no es otra cosa que el paso al Padre, pero no puede pasar de otra manera sino muriendo, esa es la forma, ¿verdad? Pero luego muere, pero no se queda en el sepulcro ni se queda en la cruz, sino que ya los sinópticos nos van a hablar y Hechos de los Apóstoles, para que nosotros entendamos, nos va a dar una descripción, una cronología en tiempo, digamos, murió el Viernes Santo, resucitó el domingo, 40 días después subió a los cielos y luego envía el Espíritu. Eso se llama cronológicamente, nos está dando un desarrollo de los procesos, pero en el Evangelio de Juan no pasa eso. Todo pasa en el mismo momento de la cruz. Por eso, la hora y la crucifixión
es un tema sumamente importante en los 4 evangelios. Para el evangelista, o sea, para Juan, la muerte de Jesús es su glorificación. ¿Pero por qué? Otra vez, no es por el dolor, por el sufrimiento, porque aguantó, porque cumplió, porque fue obediente hasta la muerte, y la muerte no es solo por eso, es porque Dios lo resucita. Y en esa resurrección nosotros vamos a entender, pues, como la forma como el Padre está evaluando no solo la vida de Jesús, sino su misión, su entrega, su obediencia, su lealtad, no solo al Padre, sino a nosotros mismos. Entonces ahí encontramos el sentido de la glorificación, pero la glorificación es un acto del Padre, que es la respuesta de toda la acción, misión de Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso, porque si nosotros no entendemos eso, pareciera que nosotros somos una religión que le da culto al sufrimiento, y eso no es así. Si no, no tiene sentido cuando dice, Dios quiere que sean felices, Dios quiere que vivan a plenitud. Entonces, ¿cómo? Pues si vamos a estar sufre, que sufre, y como dice la canción, llorar y llorar y llorar, y entonces la gente que está sufriendo piensa que está más cerca de Dios, y no es así. Eso hay que entenderlo, hay que leerlo, y hay que leer las notas de pie de página. Tenemos 1 minuto para que se vuelva a terminar, para que se termine. Si tienen alguna duda, pregunta hasta ahorita. ¿No? Entonces, si no tienen pregunta, pues después, en el versículo 24, vemos el tema como una parábola. Casi dijimos que no hay parábolas en el Evangelio de Juan. Si no tenemos tal vez el de la vid y los sarmientos, tal vez el del buen pastor, y aquí el del grano de trigo caído en tierra, que si no muere, no da fruto, ¿verdad? Y el discurso, porque este es un pequeño discurso, pero que aclara realmente el sentido de la muerte de Jesús, ¿verdad? La señal de la hora. Y es entonces, si el grano, cualquier grano, pero aquí ponen de trigo, ¿verdad? Tiene que desaparecer, destruirse como grano para dar una forma diferente de vida. Entonces, ese es el fruto, va a producir mucho fruto. Entonces, el que ama su vida, la destruye. El que egoístamente se encierra en sí mismo, pues simple y sencillamente, pues no puede dar los frutos esperados, ¿verdad? Y entonces, aquí en la segunda parte, pues va a estar la contraposición de luz y tinieblas, o luz y oscuridad en la vida del mundo y lo que no es la vida del mundo, pero el mundo